Muy bien, ahora continuamos la segunda parte del tema que llevábamos, ¿verdad? Cuando ocurrió el accidente de que se nos cayó el programa. Ahora vamos a continuar la lectura que estábamos haciendo en Mateo 16, ¿ok? Y verso 12. Ya lo habíamos leído, pero repasando. Dice, entonces entendieron los discípulos que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces estábamos diciendo que no todas las enseñanzas de los fariseos y saduceos estaban erróneas, ¿verdad? Había muchas enseñanzas muy buenas en esas sectas, esas dos sectas del judaísmo antiguo, ¿verdad? Fariseos y saduceos. Había muchas enseñanzas muy buenas, ellos obedecían la Torá, ellos enseñaban los mandamientos, la obediencia, el amor y todas las cosas. Ellos enseñaban todo eso que el Padre les dio. Pero también había muchas tradiciones erróneas y a eso era que se refería el maestro cuando se refirió, ¿verdad? Cuando habló de la enseñanza leuda de los fariseos y saduceos. O sea, la enseñanza con levadura, leudada, era de las tradiciones contrarias que sostenían los fariseos y saduceos. Pero hay algo más, hay algo más. Hay otro sentido en que la levadura es símbolo de algo negativo, ¿verdad? Ok, vamos a considerar ahora otro pasaje, el Lucas capítulo 12. Ok, pasamos ahora de Marcos, abrimos Lucas capítulo 12 y vamos a leer el verso 1 precisamente. Ah, Mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él, refiriéndose a Yeshua, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse, etcétera, etcétera. El punto clave aquí es la definición de levadura para efectos de esta situación. Entonces dice él que la levadura de los fariseos, él mismo explica que se refiere a la hipocresía. ¿Ve? Entonces tenemos dos aspectos en lo que significa la levadura. Y por eso es que durante esta semana de los panes y levadura, cuando nos abstenemos del uso de levadura, ¿verdad? Eso es para también, entre otras cosas, para crear conciencia en nosotros mismos de que tenemos que deshacernos de todo lo que sea negativo, del pecado, ¿verdad? De la falsa doctrina, de la hipocresía y todos estos defectos de carácter que muchos tenemos, ¿verdad? Entonces, ese símbolo de no comer pan por 7 días representa ese proceso de santificación del cual tanto habló el apóstol Shaul, Pablo, ese proceso de santificación que es un proceso paulatino de deshacernos de todos esos rasgos de carácter negativos que controlan a veces nuestra vida, hermanos. Entonces ya menciona ahí, el Evangelio menciona dos. Una es la doctrina falsa, la doctrina errónea, la doctrina humana que no se basa en la enseñanza de Yahweh, y el otro es la hipocresía. Y hay otras cosas más, pero aquí se recalcan esos dos factores, ¿verdad? O esas dos cosas, esos dos rasgos de carácter de los cuales tenemos que deshacernos. Y es un proceso, eso quiere decir que eso no se va a lograr de una vez. ¿Ve? Puede ser que entre nosotros todavía existan algo de eso, ¿no? Algo de enseñanzas erróneas, algo de hipocresía y de otras cosas que vamos a mencionar más tarde. Pero no hay que desanimarse por eso, hermanos, porque la santificación, o sea, ese proceso de consagración, de entrega a nuestro Padre Celestial, a su voluntad, es un proceso que puede tomar mucho tiempo. En algunos casos, en algunas personas toma poco tiempo, en otras toma mucho tiempo, ¿eh? Y no todos funcionamos de igual manera. Por lo tanto, no hay que desanimarse por el hecho de que no solamente de que veamos en nosotros mismos algunos rasgos negativos representados por la levadura, sino también del hecho de que veamos a veces en otros hermanos esos rasgos negativos representados por la levadura. ¿Ve? No solamente es muy probable que veamos en otros hermanos esos rasgos negativos, no solamente es muy probable, sino que es una realidad
que lo vemos a diario en otros hermanos, ¿verdad? Ciertos rasgos negativos que están representados por la levadura, pero no hay que desanimarse por eso, no hay que condenarlos por eso tampoco, porque son nuestros hermanos. ¿Ves? Solamente debemos orar por ellos y ayudarles en lo posible, si es posible, si está a nuestro alcance, ayudarles en cuanto a entender, ¿verdad?, en qué consiste el error que ellos están cometiendo. Alright. Ahora, vamos a ver otros asuntos importantes en otro de los escritos de los apóstoles. La primera carta del Shaliach Shaul, o sea, del apóstol Pablo, a los Corintios. Vamos allá, primera de Corintios. Y vamos a ver capítulo 5 y versos 7 y 8. El 7 dice así, estamos citando ahora de la versión israelita nazarena. Dice, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son. Porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron, o ya fue sacrificado. Así que celebremos, verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan inleudo o el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Ajá, aquí tenemos otros dos elementos que están representados por la levadura, ¿verdad? El primero fue la enseñanza errónea, la falsa doctrina. El segundo, la hipocresía. Y aquí añade dos más, aunque es casi lo mismo, son sinónimos, ¿no? La levadura de malicia y de maldad. Okay. Aunque hay una sinonimia entre esas dos palabras, pero son sinónimos, malicia o maldad, ¿verdad? Y aquí lo compara con la levadura. Así que no solamente tenemos que deshacernos de la enseñanza errónea, de la hipocresía, sino también debemos deshacernos, hermanos, en este proceso de santificación de la malicia, y de la maldad, ¿verdad? Ok, entonces también dice, sino con el pan ácimo o inleudo de sinceridad y de verdad. Entonces sustituimos en este proceso en que estamos, hermanos, caminando por el desierto de la vida, sustituimos entonces la malicia por la sinceridad. Sustituimos la maldad por la verdad. Y en este proceso vamos creciendo poquito a poco. Por eso es que, como les decía antes, no tenemos que condenarnos unos a otros, ¿verdad? Sino más bien exhortarnos unos a otros, invitarnos a progresar en este proceso de santificación en el que estamos. Entonces, otro pasaje interesante sobre este mismo tema es la carta del mismo apóstol Shaul a los Gálatas, capítulo 5 y verso 9. Dice así el verso 9. Es bien breve. Dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Este pasaje lo que nos advierte es que tengamos cuidado con un poquito de falsa doctrina, un poquito de hipocresía, un poquito de malicia, un poquito de maldad, aunque sea un poquito, eso puede, si lo permitimos en nuestra vida, eso puede leudar toda la masa. En este caso la masa es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida en general. ¿Ok? Y cuando Shaul habló de eso, pues estaba hablando de un tema, ¿verdad?, controvertible, que no vamos a tocar ahora, pero esto se aplica a cualquier tema, no solamente a lo que él está hablando en ese capítulo, sino esto se aplica a cualquier tema, hermanos. Y ahorita la vamos a hacer una aplicación interesante. Deja ver si dice algo más aquí. Ok, vamos a detenernos hasta ahí en la lectura de Gálatas, porque él entra en otro tema que no queremos tocar hoy. Pero resumiendo, entonces podemos decir que en este proceso de santidad, de santificación más bien, debemos cuidarnos y poco a poco deshacernos de esas cosas que simbolizan la levadura, que son la doctrina falsa, la hipocresía, la malicia, ¿verdad?, y la maldad. Y sustituir esas cosas poco a poco con la verdad y con todos estos rasgos preciosos que nos da la Escritura. Por ejemplo, cuando Pablo nos habla también en Gálatas de los frutos del Espíritu, ¿okay?, todo eso
Cotéjense de eso otra vez. Los frutos del Espíritu es lo que vamos a manifestar una vez que estamos en el Mesías. Ok, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que si permitimos en nuestra vida, ¿ve?, aunque sea un poco de esos rasgos negativos de los que hemos mencionado y otros más, entonces esos rasgos van a afectar nuestra vida, van a leudar toda la masa, o sea, van a afectar toda nuestra vida en diferentes aspectos, en diferentes áreas. ¿Ok? Ahora, yo quiero compartir con ustedes una aplicación muy especial de eso que estamos diciendo, ¿verdad? De cómo librarnos de esa levadura y en qué consiste en sí esa levadura. Les voy a mencionar ahora un poquito más. Vamos en los escritos apostólicos. Vamos a buscar Romanos 3:13. Ok, y vamos a ver ahora, pero antes de leer Romanos, quiero decirles que les voy a hablar ahora de los 31 mandamientos de la Torá que son violados cuando hablamos Lashon Hara. Vamos a explicar ya mismo qué es Lashon Hara. Y luego entraremos a especificar 31 mandamientos de la Torá que violamos cuando hablamos Lashon Hara. Interesante. Pero antes de eso vamos a leer Romanos 3:13. Dice así el versículo 13. Hablando ahí de ciertas personas, ¿verdad?, de la antigüedad. Por ejemplo, en el verso 12 dice: todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de un pueblo que cayó en apostasía. Y luego dice: un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Entonces está hablando ahí de unas cualidades terribles que hay en ciertas personas, que había en ciertas personas, ¿verdad? Dice que con su lengua engañan. Entonces con ese órgano tan importante que nos dio el Creador, que es la lengua, para que podamos hablar, cantar y expresarnos y manifestar los pensamientos, con esa lengua también podemos engañar, según dice ahí. Y luego él, condenando esas actitudes, dice que hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Quiere decir, hermanos, que entonces el Lashon Hara, que es lo que vamos a tocar ahora, es un veneno de serpientes. Si lo permitimos estar en nuestra boca, pues va a envenenar a alguien, ¿verdad? Y me parece que esta es la aplicación más importante de lo que significa librarnos de la levadura, ¿verdad?, que está representado por esa semana, esos 7 días que pasamos en esta fiesta de los panes sin levadura, esos 7 días que pasamos sin comer productos con levadura. Y no puede haber una aplicación más importante que esta que vamos a tocar ahora. Aunque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene su importancia, ¿verdad? Pero yo pienso que el significado más precioso, más importante, más fundamental de esta celebración de panes sin levadura es esto que en lo que vamos a entrar ahora. Pero vamos a leer todavía un poco más de las Escrituras. ¿Okay? El libro de Santiago, o la carta de Santiago, que es como todo el mundo lo conoce, pero el verdadero nombre de este siervo de Yahweh era Jacob, que un poco españolizado sería Jacobo, ¿verdad? Jacobo, capítulo 1, verso 26. Dice así el verso 26. Dice: si alguien, vamos a leer 25 también. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Entonces el verso 26, si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Oh, tremenda afirmación, hermanos. Ok, vamos a ver un poco más adelante capítulo 3. Este es Santiago 1, vamos ahora a Santiago capítulo 3 y vamos a leer el verso 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Es una exclamación, ¿verdad?, del anciano
Jacobo. Entonces, el verso 6, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Tremendo, hermanos. Prende fuego al curso de nuestra vida, inflamada ella misma por el crematorio, por el Gehenna, ¿verdad? En griego se dice Gehenna, en hebreo sería probablemente el Sheol, el Abadón, más bien. Bueno, en realidad el Gehenna es una palabra hebrea. Debí decirlo mejor desde el principio. Gehenna viene del hebreo Gehinom, ¿verdad? Que era un valle donde se quemaban un valle allí a la orilla de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén, un sitio, un crematorio donde se echaban los desperdicios, los cadáveres y de los criminales y de otros desperdicios y estaba constantemente quemándose ahí toda esa basura. Y entonces, pues eso vino a ser un símbolo de la destrucción final. Y por eso dice aquí que es la lengua inflamada ella misma por el crematorio, ¿verdad? En algunas versiones dice el infierno, pero eso es incorrecto. Ese concepto moderno de lo que es el infierno, eso no estaba incluido ahí en ese pasaje. Ese concepto es digamos, más moderno. Verso 8. Verso 8 dice: pero ningún hombre puede domar su lengua, válgame, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Ah. Con ella bendecimos al soberano y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Elohim. Eso es una reprensión que nos trae Jacobo, ¿verdad? Dice, de la misma boca sale bendición y maldición. Está describiendo una realidad. Pero entonces dice, hermanos míos, estas cosas no deben ser así. A la vez que él describe la realidad de lo que ocurre en nosotros, entonces nos exhorta, hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Ah? Y él pregunta, el verso 11, ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Sabemos que no, ¿verdad? Verso 12 dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Ok? Y el verso 13, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Pregunta, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Entonces dice, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Verso 14, pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Entonces el verso 16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita, o sea, sincera. Ahí mencionan como siete cualidades preciosas. Y el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, shalom, para aquellos que hacen la paz. Tremendo pasaje de exhortación de un hermano judío, un hermano que se llamaba Jacob, ¿verdad? Y que era el principal dirigente de la secta de los nazarenos en el siglo I y siguió siendo judío toda la vida. ¿Ve? O sea que no podemos tener nada en contra de que entre nosotros pues también haya judíos, ¿ve? Y que también haya gentiles, ¿ve? Y tenemos que convivir en paz. Y el punto principal de esto que estoy tratando de decir ahora es el Lashon Hara. ¿Okay? Él mencionó muchas cualidades ahí, muchas cosas, muchas cualidades negativas. Pero yo quiero recalcar en lo que en hebreo se llama Lashon Hara. Usted sabe que Lashon en hebreo significa lengua en español, ¿verdad? Puede significar idioma. Puede significar idioma, sí, como me están indicando, Jacob era el nací del siglo I, el primero. O sea, Jacob o Jacobo, ¿verdad? Fue el primer presidente del consejo de ancianos, por decirlo de alguna manera, del siglo I, de los dirigentes de las asambleas
originales, ¿verdad? Del movimiento nazareno original. Jacob fue el principal dirigente de ese movimiento nazareno, el primer presidente, el nazi. Entonces, más tarde, correcto, más tarde el apóstol Shaul vino a ser el líder principal del movimiento nazareno, pero en su rama gentil. ¿eh? En otras palabras, Shaul, Jacob, y junto con Pedro y otros, dirigían el movimiento nazareno judío, mientras que Shaul dirigía el movimiento nazareno gentil. Y de eso es que vamos a hablar otro día con mayor abundancia, ¿verdad? Pero sí había dos movimientos en uno. En el siglo I ya había dos movimientos en uno. Y así estamos hoy día también, ¿verdad? Hoy tenemos el movimiento judío nazareno, ¿ah? En el cual yo también he participado, y tenemos también el movimiento de las asambleas de Yahweh, que representa aquella ala del movimiento original que era gentil. Y hoy día, pues en este movimiento de hermanos que han venido de la gentilidad, que no son judíos, pero que han sido injertados en el tronco de Israel a través del Mashiach, ¿ve? De eso es que hablamos cuando ya hablamos de la asamblea de Yahweh, en la que me honro, ¿verdad?, estar y dirigir desde hace muchos años. Y solamente esto para aclarar, ¿verdad?, que estamos hablando a todos los hermanos en general, de todos los movimientos que pueda haber, porque esto es un principio general que aplica a todos, ¿ok? Y es un principio general que aplica a todos y está basado en la Torá, y está basado también en lo que ya leímos de nuestros sabios apóstoles, ¿verdad? Como Pablo y Jacob, o Jacobo, y hay más, pero eso baste por ahora. Ahora vamos a ver lo que dice la Torá sobre esto de que estamos hablando. Y les ofrecí hace unos minutos que les iba a hablar de 31 mandamientos de la Torá que son violados, ¿verdad?, cuando se habla lashon hara. Y estaba explicando que lashon es lengua y hara quiere decir lo malo. Lengua, en este caso, significaría la lengua mala. Pero claro, eso es un hebraísmo, ¿verdad? Lengua mala. Bueno, en español se entiende. Si usted se fija, hasta en español existe algo parecido, ¿verdad? Cuando la gente, yo recuerdo cuando había un programa aquí en Puerto Rico de esos de chisme, esos programas en la televisión de chisme, de bochinches, ¿verdad? Y una señora que se llamaba Mirta Silva, una gran actriz, y ella se dedicaba en ese programa, que no recuerdo ahora cómo se llama, creo que era Tira y Tápate o algo así. Y ella decía, siempre que iba a hablar de un bochinche, de un chisme, ella decía, las malas lenguas dicen, y la mía que no es muy buena lo repite. Y eso llegó a ser así como casi un refrán en Puerto Rico, ¿verdad? Las malas lenguas dicen, y la mía que no es muy buena lo repite, etcétera, etcétera. Y por ahí tiraba el bochinche, el chisme. Yo no sé si en todos los países se entiende la palabra bochinche, ¿verdad? En Puerto Rico se usa mucho esa palabra, el bochinche. Quiere decir que es un chisme, pero la palabra es un poquito más fuerte. La palabra bochinche es un poco más fuerte que la palabra chisme, pero es lo mismo. Ahora, yo les voy a mencionar 31 mandamientos de la Torá que se violan cuando se habla de bochinche, cuando se hace lashon hara. ¿Ok? 17 de esos mandamientos son negativos y 14 positivos. O sea, eso quiere decir que 17 son de los mandamientos que dicen no hagas esto. Esos son los negativos. Y 14 son de los mandamientos que dicen haz esto. Haz tal cosa. Esos son los positivos. Ok, vamos a empezar con los mandamientos negativos. Vamos a ver los mandamientos negativos que violamos nosotros cuando hablamos mal del prójimo, cuando usamos lashon hara. Okay. Número 1 está en Vayikra 19:16, ¿verdad? Levítico 19:16. Dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh. Este es el mandamiento principal. Acá en la pantalla están citándolo también de otra versión, que dice, no andes chismeando entre tu pueblo, ni desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro, yo Yahweh. Qué lindo.
¿verdad? Pero yo estoy citando de otra versión que dice lo mismo, pero en otras palabras. Dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo. Esa es la frase que queremos recalcar acá. Ese es un mandamiento prohibitivo, o sea, que prohíbe. Por eso se llama mandamiento negativo. O sea, dice, no hagas tal cosa. Aquí dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo. O como dice la otra versión israelita nazarena, creo, no andes chismeando entre tu pueblo. Hermanos, cuando violamos ese mandamiento, cuando usamos la Shon Hará, o sea, cuando acostumbramos chismear, ¿verdad? De los hermanos, violamos ese mandamiento de la Torá. ¿Eh? Entonces a veces sucede que por la debilidad nuestra, pues pecamos, hermanos. Yo me incluyo en todo esto. No crean que estoy hablando de estas cosas para corregir a otros. Estoy hablando de todo esto para corregirme a mí mismo también. Y a otros, ¿verdad? A todos nosotros. Si es que estamos fallando en esto, ¿verdad? Entonces hay un mandamiento de la Torah que prohíbe el chisme, hermano. Eso está ahí, directo, clarito, directamente. Levítico 19:16. Entonces, hay veces que entre nosotros, por la debilidad humana, que es natural, pues nos podemos hablar del prójimo. Mira, ahí nos dan otra cita, otra versión que dice, no vayas sembrando entre el pueblo la difamación, no depongas contra la sangre de tu prójimo. O sea que sembrar difamación, la Nácar Colunga lo pone de esa manera, ¿no? No vayas sembrando entre el pueblo la difamación. O sea, difamar a otras personas, ¿verdad? Es lo que se llama en hebreo regilut. Regilut es chisme, difamación, ¿verdad? Entonces, difamar al hermano es una violación de la Torá, hermanos. Y hay veces que le damos mucha importancia a la, ¿sabe? Entre nosotros todo el mundo habla de la Torá, ¿verdad que sí? Uno, que hay que observar la Torá, pues claro que hay que observar la Torá, sí. Estamos de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo en eso. En cualquiera de estos movimientos de restauración, todos estamos de acuerdo en que hay que violar, que no hay que violar la Torá, que hay que observar la Torá. Entonces, sin embargo, a veces pues nos ponemos a difamarnos unos a los otros. Qué pena, hermanos. Eso no debe ser. ¿Okay? El punto número 2, mandamiento número 2, si quieren apuntarlo, ¿verdad? Algunos, para tener referencia, ya saben que el primer mandamiento que violamos cuando hacemos la Shon Hará, o sea que hablamos mal del prójimo, es Levítico 19:16. Segundo, es Shemot 23:1, eso es Éxodo 23:1, que es bien sencillito. Dice, no profieras un reporte falso. ¿Ok? No profieras un reporte falso. ¿Cómo se llama eso en otras palabras? Eso se llama calumnia, ¿verdad? O sea, en una palabra así más directa, más concisa, es calumnia. Un reporte falso que demos de otra persona es una calumnia. Deja ver cómo lo traduce acá en Éxodo 23:1, la versión israelita nazarena, lo traduce, no debes propagar rumores falsos. No te aliarás con el culpable para actuar como testigo malicioso. Ahí hay dos mandamientos diferentes. El primero es el que queremos recalcar, que dice, no debes propagar rumores falsos. Propagar un rumor falso es una calumnia. Por lo tanto, debemos abstenernos de eso también, hermanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una calumnia que en hebreo se llama Shema Shau, mientras que lo otro que hablamos primero se llama Regilut? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Regilut y Shema Shau? La diferencia es que un chisme, oiga bien, puede ser, o sea, algo negativo que se diga de otra persona puede ser cierto, puede ser correcto, pero es un chisme, aunque sea correcto. Mientras que Shema Shau, el informe falso o rumores falsos, es una calumnia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que es falso. Entonces vamos a decirlo más clarito ahora. La diferencia entre Regilut, que es chisme, y Shema Shau, que es informe falso, ambos son la Shon Hará. Pero la diferencia es que el chisme, lo que se dice en un chisme, pudiera ser cierto. Mientras que en la calumnia es falso lo que se dice de esa persona. ¿Ven? Y sin embargo los dos son pecados.
Sin embargo, los dos son lashon hara. ¿Ok? Lashon hara incluye el regilut, que es el chisme, y lashon hara incluye shema shau, que es el, yo digo shau, pero algunos dicen que pronuncian shabba, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y que es el informe falso, ¿verdad? O el rumor falso. Entonces, fíjense qué interesante, hermanos. Si usted dice algo de un hermano, ¿verdad? Mire, tal hermano hizo tal cosa. Si eso es falso, porque él no hizo eso, entonces es una calumnia, es un informe falso. Pero puede ser que usted diga, mira, el hermano fulano hizo tal cosa o dijo tal cosa, y que eso sea cierto. Entonces es un chisme. Claro, es un chisme cuando se dice con esa intención, ¿verdad? De maldad. Cuando se dice, pero un informe de un hermano que hizo o dijo tal cosa, cuando se hace con la intención de ayudar a ese hermano, ¿ve? Como cuando se reúnen dos, por ejemplo, y dice, mira, vamos a orar por la persona, tal persona que está mal, ¿verdad? Está haciendo esto y esto, vamos a orar para que el Padre la perdone o para que cambie su actitud, ¿ve? Eso suena diferente, ¿eh? Cuando hablamos de chisme se refiere, ya usted sabe aquí, todo el mundo sabe lo que es un chisme, ¿verdad? Esa parlería, esa habladuría, ¿verdad? De contra otras personas sin ninguna intención de ayudarle, sino en muchos casos por el contrario con la intención específica de perjudicarlo o de hacerlo menos, hacerlo parecer menos, ¿eh? Entonces ese es el lashon hara, ¿ok? Muy bien, tercer mandamiento que se viola cuando hacemos la lashon hara está en Devarim 24:8. Eso es Deuteronomio 24:8. Y dice, ten cuidado en lo que concierne a la lepra. Y alguien puede decir, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Sí, porque eso tiene como trasfondo, ese mandamiento tiene como trasfondo o como raíz el incidente de Miriam, la hermana de Moisés, cuando condenó a Moisés por haberse casado con una mujer negra, ¿ah? Y le dio lepra. Entonces, por causa de esa rebeldía, esa es la palabra clave aquí, ¿ok? Es el hablar con rebeldía, rebelarse contra una persona, especialmente si es un dirigente, y hablar contra esa persona en rebelión. Eso, en aquel caso de Miriam, le produjo lepra a ella. ¿Ok? Por eso es que aquí dice, ten cuidado en lo que concierne a la lepra. ¿Ve? Deja ver. Bueno, quizá la traducción literal, ¿verdad? No parece referirse a esto directamente. Pero hay un sabio judío que se llama Sifri, que explica que esa frasecita que se traduce acá, ten cuidado en lo que concierne a la lepra, es una traducción literal, se refiere a ese caso, a que en aquellos tiempos especialmente se entendía que la lepra era producto de la lashon hara, o sea que la lepra era una consecuencia más bien, un resultado. En algunos casos se pensaba que era un castigo divino por esa persona haber practicado la lashon hara, pero especialmente en el sentido de haberse rebelado contra las autoridades, ¿eh? En este caso Moisés. Punto número 4. Puede que algunos de estos puntos no sean tan claros, ¿verdad? Como los primeros dos. Pero el punto número 4 se encuentra en Vayikra 19:14. O sea, en Levíticos 19:14. Y miren qué curioso este mandamiento. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Ajá. En la versión israelita nazarena dice, no insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Y puede ser que alguien diga, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Si yo insulto a un sordo, él no me va a escuchar. Entonces, ¿cómo se prohíbe en la Torah insultar a un sordo, si el sordo no me va a escuchar? Hermanos, por eso es que hay que estudiar la Torah a profundidad. No basta con simplemente leerla. Si usted simplemente lee la Torah, no va a entender algunas cosas. Puede entender sí muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no las va a entender.
porque la Torá profundiza en un pensamiento filosófico que no es a veces fácil de captar. Y este es un ejemplo de eso. No maldecir al sordo, todos los bedín quiere decir un tribunal de justicia. Los tribunales de justicia en el pueblo hebreo y en la religión judía también han interpretado este mandamiento de la siguiente manera. Y es interesante y tiene sentido. Dos cosas. En primer lugar, que si usted maldice a un sordo, aunque el sordo no lo escuche, otras personas lo van a escuchar. Y eso va a ir en detrimento de ese hombre, ¿verdad? O de esa mujer, de esa persona. Eso es un aspecto. Entonces son tres. En segundo lugar, ¿verdad? Hay veces que si la persona, si usted es un santo, un sadik, y usted pronuncia una maldición sobre una persona, puede caerle esa maldición. Y aunque esa persona no la oiga, ¿verdad? Hoy día casi nadie cree en eso de maldiciones, pero en la antigüedad se creía mucho sobre eso y hay casos incluso que una maldición produjo un resultado negativo a otras personas, ¿verdad? Como la maldición de Noé sobre su nieto, Canaán. Ahora, la tercera forma de interpretar eso en los tribunales de justicia de los hebreos es lo siguiente. Ellos dicen, eso lo que quiere decir es que uno no debe maldecir a una persona que no está presente. El sordo en este caso representa cualquier hermano, cualquier persona que aunque sí literalmente puede escuchar, ¿verdad? No es sordo literal, pero no está presente cuando usted dice eso de esa persona. Eso es lo que se prohíbe ahí. Según esta interpretación de los sabios de la antigüedad, ¿verdad? Cuando uno causa que otra persona peque, ¿verdad? También hablando a la Shon Hará, viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien que no está presente, está maldiciendo al sordo, está violando ese mandamiento, ¿ok? Ya que la otra persona no lo oye y por lo tanto no se puede defender. Ese es el punto. ¿Ok? Vamos al punto número 5. O sea, el mandamiento número 5. A ver, tenemos que avanzar un poco porque son muchos. Ten cuidado, esto está en Devarim 8:11. Deuteronomio 8:11. En esta traducción que tengo delante dice, ten cuidado de no olvidar a Yahweh, tu Elohim. Dicen los sabios que esto lo que prohíbe es ser arrogante. Alguien que ridiculiza a otra persona está motivado generalmente por la arrogancia. La versión israelita nazarena dice también, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Así que dice casi igual, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim. Estaba diciendo que eso es lo que prohíbe ser arrogante y que cuando alguien ridiculiza a otras personas generalmente, no siempre, generalmente está motivado por arrogancia y por, ¿verdad? Por sentirse superior a los demás. Y el arrogante, por lo tanto, se olvida de Yahweh y arremete contra otros. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Yo quizás he pecado con eso también, ¿verdad? En algunas ocasiones, antes más que ahora. Ahora me cuido bastante, ¿verdad? De tratar de no hacer eso. Pero antiguamente, cuando estaba empezando el proceso de santificación, ¿verdad? Que estaba todavía crudito, pues quizá yo también muchas veces, ¿verdad? Me olvidaba de Yahweh en el sentido de que quizás en algunos momentos mostré arrogancia y pues pensaba que quizás era superior a otras personas. No es muy común ese rasgo en mi carácter, pero creo que en la antigüedad lo hacía así también, como todos nosotros en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Pero por lo menos en ese punto creo que he aprendido bastante. Y sé que ustedes han aprendido también bastante, ¿verdad? Pero no hay que olvidar estas cosas, por eso las repetimos. Porque el arrogante se olvida de Yahweh y arremete contra otros. Punto número 6, mandamiento número 6. Vayikra 22:32. Levíticos 22:32. Dice, no profanes mi santo nombre y seréis santificado entre el pueblo de Israel. Yo soy Yahweh que los santifica. Ahora, ¿qué relación tiene esto? Bueno, está prohibido en la Torá
hacer lo que se llama en hebreo Hilul Hashem, Hilul Yahweh. Los judíos tradicionales son los que dicen Hilul Hashem. Nosotros decimos Hilul Yahweh. O sea, está prohibido profanar el nombre de Yahweh. Eso es lo que significa Hilul Yahweh. Dicen, no deben profanar mi santo nombre. Entonces, ¿cómo es que una persona profana el nombre de Yahweh? Si una persona comete una transgresión, ¿verdad? Muchas veces sin obtener ningún placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra Yahweh. Y en consecuencia se considera eso como que está profanando el nombre de Yahweh. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que usted es un adorador de Yahweh, ¿verdad? Llámese judío, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese de la asamblea de Yahweh, yahwista, lo que sea. Si usted es un adorador de Yahweh, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que usted es un adorador de Yahweh, o por lo menos mucha gente sabe eso. Y entonces si usted, vamos a suponer que un día se pone a maldecir, a insultar a otra persona, usted está profanando el nombre de Yahweh. Si usted se pone a trabajar en Shabbat, no por ignorancia, ¿verdad? No, eso no incluye los casos de ignorancia o de una necesidad extrema de vida o muerte. Eso es aparte, pero si de una manera innecesaria usted se pone a trabajar en Shabbat, por ejemplo, y la gente sabe que usted es un observador del Shabbat, entonces usted está profanando el nombre de Yahweh. ¿Ve? Esos son ejemplos así sencillos también. Eso se puede aplicar a cualquier falta que podamos cometer. Punto 7. No, Vayikra 19:17. Punto 7 es Vayikra, Levítico 19:17. Dice aquí en esta traducción que tengo a la mano, no odies a tu hermano en tu corazón. Hermano, no odies a tu hermano en tu corazón. El que habla la Lashon Hará, ¿verdad? El que hace estas cosas de las que estamos hablando. No odiarás a tu pariente, dice la versión israelita nazarena, porque muchas veces cuando la palabra en hebreo se usa la palabra hermano, no siempre significa un hermano literal, carnal. Muchas veces puede referirse a un pariente, incluso puede referirse a un paisano, ¿verdad? Una persona de su mismo país, o también puede referirse a una persona de su mismo grupo, ¿verdad? De su iglesia, ¿verdad? De su congregación, etcétera. Entonces, cuando hablamos Lashon Hará, hacemos Lashon Hará o hablamos mal de estas personas, ¿verdad? De otra persona, generalmente, no siempre que uno habla mal de una persona es porque la odia, pero muchas veces sí. Muchas veces uno habla mal de una persona porque le cae mal. Quizá usted dice, yo no odio a nadie. Ajá, ok, usted no odia a nadie, pero puede que aquella persona le cae mal a usted. Y eso aplica igual, ¿verdad? Es como si la odiara. Ok. Por eso es que hablar Lashon Hará es malo también cuando se hace, aun cuando usted no odia a la persona, pero como que le cae mal y usted habla mal de la persona, eso es Lashon Hará también, ¿ok? Vamos al punto 8. Vayikra 19:18. Vayikra 19:18. Dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Qué claro es ese mandamiento y qué específico, hermanos. Qué claro y específico es ese mandamiento. No tomarás venganza, dice la versión israelita nazarena. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. ¿Ve? En esa versión se interpreta la palabra hermanos o los hijos de tu pueblo, que es como dice acá literalmente, se interpreta como paisanos, los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice yo soy Yahweh. Muchas veces cuando se habla de la Lashon Hará, en este contexto se relaciona con vengarse, ¿verdad? De otro. Usted considera que tal persona le hizo daño y quiere vengarse, está violando este mandamiento porque dice no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Porque muchas veces nos vengamos de otra persona, no es físicamente golpeándolos o matándolos o cosas por el estilo, no. Muchas veces nos vengamos de otras personas hablando mal de ellas, hablando mal de ellas, sea falso lo que se dice o sea cierto lo que se dice, como aclaramos al principio, cuando hablamos de mal contra otra persona, muchas ocasiones es que
tratamos de vengarnos. Algo tenemos contra esa persona y hablamos mal, ¿eh? Eh, Así que eso es importante, hermanos, cuidarnos de eso. Eso se llama la Shon Hara también, y es un pecado grande en Israel. Mandamiento número 9. Bueno, es casi lo mismo, porque en el mandamiento número 8 dice no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. En el mandamiento 9 dice no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Parece que es una repetición en la lista que tengo aquí. Es el mismo versículo, así que es una repetición. El siguiente es en Deuteronomio 19:15. ¿Ok? Devarim 19:15. Deuteronomio 19:15. Dice así: no se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier transgresión o por cualquier pecado. En la versión israelita nazarena dice: un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito por cualquier ofensa que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. Quiere decir que si alguien me dice, mira, fulano está haciendo esta maldad, ¿verdad? O este pecado, yo no puedo llegar a un juicio o a una evaluación del caso simplemente por lo que me dice una persona. Ahora, cuando vienen 2 personas o 3 o 4 y me dicen lo mismo, entonces ya yo puedo evaluar la situación, ¿verdad? Y darme cuenta de que quizás es correcto lo que se está diciendo. En ese caso, tampoco debo yo entonces pasar para adelante el rumor o lo que se dice, ¿eh? Eso sería la Shon Hara. Si alguien viene y me dice algo malo contra un hermano y yo lo sigo pasando y se lo digo al otro y al otro, eso es la Shon Hara. No importa que lo que se diga sea falso o que sea cierto. ¿Ok? El punto siguiente, en Shemot 23:2. Shemot, o sea, Éxodo 23:2 dice: no sigas a la multitud para hacer el mal. El que se une a un grupo para hablar mal contra una persona o escuchar la Shon Hara, ¿verdad? Está violando esa prohibición, hermanos. No sigas a la multitud para hacer el mal. Si hay un grupito ahí de personas y están pelando a otro, como se dice en el lenguaje de la calle, ¿verdad? Cuando están hablando mal de otro, se dice que lo están pelando. Entonces, si uno se une a ese grupo, está cometiendo la Shon Hara también, en el sentido de que está aprobando la maldad que se hace ahí. ¿Ve? Y el otro punto es el Bemidbar 17:5. Eso es Números 17:5. Dice: para que no actúes como Koraj o Coré y su compañía. Quiere decir que está prohibido mantener disputas. Si usted causa una disputa, ¿verdad? Al relatar la Shon Hara, usted viola este precepto, porque eso fue lo que hizo Koraj y su compañía. Encendieron una disputa, ¿verdad? Una pelea, una riña entre el pueblo y Moisés y los líderes. Y al encender esa riña o esa disputa, pecaron contra Yahweh. Ya ustedes saben las consecuencias, ¿no? Que perdieron sus vidas por un acto divino. Y entonces aquí está diciendo: para que no actúes como Koraj y su compañía. ¿Ok? La cita es Bemidbar 17:5. Aparentemente el que me está ayudando a buscar, hermano Joel, a buscar las citas, quizás no la encuentra. Es probable que yo tenga mal copiada la cita, porque la cita que yo tengo aquí es Bemidbar Números 17:5. Pudiera ser 15, cotéjese a ver si no es 15. Puede ser que yo la haya copiado mal. En todo caso, después la corregimos. ¿Ok? Y lo que dice es: para que no actúes como Koraj o Coré y su compañía. Eso quiere decir que no debemos involucrarnos en un grupo en el que se está hablando mal de otras personas, ¿verdad? Me disculpa si tengo la cita mal, pues la corregiremos después. Pero lo que tengo acá escrito es 17:5. Bamidbar, que es Números. Bueno, el siguiente punto es Wayikra 25:17. Otra vez vamos a Levíticos
25:17. Dice, no se lastimen uno al otro, pero temerán a vuestro Elohim, pues yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿Eh? No se lastimen el uno al otro. Entonces eso no aplica solamente a lastimarse en el sentido de darse un golpe, ¿verdad? O una herida con un arma. Se puede lastimar a otra persona también con el habla, con el insulto, con la palabra negativa. ¿Eh? Por lo tanto, cuando uno, según la versión israelita nazarena, traduce, no se defrauden unos a otros, sino respeten a su Elohim, porque yo Yahweh soy Elohim. Pero esa palabra defraudar ahí no implica necesariamente, por ejemplo, el que se le haga una trampa en un negocio, ¿no? Eso pudiera estar implicado, sí. Pero esa palabra implica defraudar la confianza de otra persona o traicionar la confianza, ¿verdad?, de otra persona. ¿Ah? O lastimar a esa otra persona por medio del habla, de un insulto, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido ahí. Y el mandamiento dice, no se lastimen unos a otros. Entonces, si nosotros lastimamos al hermano y lo ofendemos y hablamos mal de esa persona, sea correcto lo que hablamos o sea falso, como quiera lo lastimamos, y es el que hace daño o insulta a otra persona, ¿verdad? Hace lashon hara y viola este mandamiento. ¿Ok? El siguiente punto, Vayikra 19:17. Vayikra 19:17 dice, haces reprender a tu prójimo y no cargarás pecado a causa de él. Ese mandamiento, como se interpreta, es lo siguiente: cuando uno tiene que corregir a alguien, ¿verdad?, que muchas veces hay que hacerlo, especialmente los que son líderes de un grupo, ¿verdad?, de una congregación. Hay veces que hay la necesidad de corregir a otra persona, ¿verdad?, de indicarle que está haciendo algo mal, que debe corregirse. Pero eso tiene que hacerlo con delicadeza, con respeto, de tal manera que no se le cause vergüenza a esa persona. ¿Ve? Hay veces que algunos dirigentes en las religiones tienen la costumbre de reprender a sus hermanos en público. Eso es pecado, hermanos. Si alguien en su congregación está faltando, o sea, cometió una falta, y usted va y lo corrige en público, avergüenza a esa persona y eso es pecado. Está violando este mandamiento de que tienes que reprender a tu prójimo, pero no cargarás pecado a causa de él. ¿Ve? Mira cómo lo traduce la versión israelita nazarena. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Eso quiere decir que no vayas a ofenderlo, no vayas a herirlo, en público mayormente, no vayas a causarle daño con esa reprensión. ¿Ve? De eso es de lo que se trata. Por lo tanto, hay que hacerlo con delicadeza y sobre todo con respeto de la dignidad de esa persona. Todas las personas tienen una dignidad inherente por ser hijos del Todopoderoso. Y entonces no tenemos derecho de herir, lastimar o perjudicar o manchar esa dignidad de esa otra persona. ¿Eh? Es de eso de lo que se trata. Y eso se viola, ese mandamiento se viola cuando hacemos la lashon hara. El punto 15, aunque como hubo una repetición ahí, aparentemente es el 14, pero vamos a seguir la lista que tengo acá. El punto 15 es Shemot 22:21. Esto es Éxodo 22:21. Dice, no causes aflicción a ninguna viuda o huérfano. ¿Okay? En la escritura, en la Biblia, en la cultura hebrea, cuando se habla de viudas y huérfanos, es como un símbolo. La viuda y el huérfano vienen a ser como un símbolo de las personas desamparadas, de las personas débiles, de las personas que no tienen, que están indefensas, ¿verdad? Por la razón que sea. Como una viuda, cuando se le muere su esposo, queda indefensa, ¿verdad? Un huérfano, cuando se le mueren sus padres, queda huérfano, entonces queda indefenso. Entonces esta frase, viudas y huérfanos, ha venido a ser un símbolo de personas desamparadas o personas indefensas en general. Entonces este mandamiento es mucho más amplio cuando se lo ve desde ese punto de vista, ¿verdad? Dice, no causes aflicción a ninguna viuda o huérfano, o como traduce la versión israelita nazarena, no maltratarás ni oprimirás al extranjero. Bueno, este es otro pasaje porque habla del extranjero. En Shemot 22:21 está diferente. Lo que pasa, les voy a explicar ahora lo que me están ayudando con buscar los versículos. Es que la numeración de versículos
entre algunas Biblias y otras varía. Entonces este es el problema. Vamos a tener que tomar nota de eso en la versión israelita nazarena. Porque a veces lo que yo estoy leyendo está uno o dos versículos más abajo de la que usted está leyendo. O quizá antes. Entonces, esa es otra corrección que tenemos que hacer en la versión israelita nazarena. En el sentido de sincronizar los dos sistemas. Yo estoy leyendo esta cita del Shemot 22:21 es según el texto hebreo, pero parece que en la versión israelita nazarena en muchos casos se sigue el texto hebreo, pero en algunos casos se sigue, quizá por omisión, el texto griego. No en la fraseología, sino estamos hablando de la numeración de los versículos, así que hay que tener ese cuidado. Dice ahí que allá es el verso 22, gracias el hermano Joel que me está ayudando en buscar los versos, indica, ¿verdad? Es el verso 22 en la numeración de la versión israelita nazarena. Pero dice lo mismo, no maltratarán a ninguna viuda ni huérfano. Entonces estaba diciendo que esa frase o esas dos palabras, la viuda y el huérfano, han venido a simbolizar en Israel todos los desamparados, los indefensos, ¿verdad? Entonces el mandamiento pudiéramos parafrasearlo diciendo, no causes aflicción o no maltratarás a ninguna persona indefensa o desventajada, ¿verdad? Si usted habla la Shon Hará sobre viudas, huérfanos y cualquier otra persona desamparada o ¿sabe? Indefensa, sin importar su posición social o económica, hermanos, entonces usted está en violación de esta prohibición. Y el penúltimo de los mandamientos negativos es de Bemidbar 35:33, Números 35:33. Y recuerden que tenemos que chequear, ¿verdad? Si no concuerda la fraseología, entonces puede ser que se trate del versículo que le sigue o del versículo anterior. Dice aquí, no contaminen la tierra donde ustedes están, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí derramada, sino por la sangre del que la derramó. Este versículo, no sé por qué los sabios que explican todas estas cosas lo aplican de esta manera, pero este versículo se aplica de la siguiente manera. Este versículo nos prohíbe alabar a un transgresor. Vamos a leerlo otra vez. El tema es el que sale al lado. Me hacen una pregunta, pero no la entiendo. Puede que en vez de 35:33 sea 35:34. Habría que cotejar eso en cuanto a la numeración. Acá dice, no contaminen la tierra donde ustedes están, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí derramada, sino por la sangre del que la derramó. Es el 33. Ok, así que es el verso 33, me indican acá. Muy bien, sin embargo la aplicación de ese versículo, aunque está un poco oscura la aplicación, nos dice que ese versículo nos prohíbe alabar a un transgresor. Quizás no sea fácil ver, ¿verdad?, que eso es lo que significa, pero por ahora vamos a aceptarlo así. Y el último de los mandamientos prohibidos, vamos a leerlo ahora de la versión israelita nazarena. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, sino es por la sangre del que la derramó. Eso lo que quiere decir literalmente es que no se debe asesinar, no se debe derramar sangre, ¿verdad?, en la tierra, porque si se derrama sangre en la legislación de aquel tiempo, si alguien asesina a otra persona, la única manera de limpiar la tierra de ese pecado de asesinato es por la sangre del asesino, o sea que habría que ejecutar al asesino. Esa es una de las leyes de la Torá que nosotros no podemos aplicar hoy día, ¿verdad? Ustedes saben que hemos tenido discusiones a veces entre los hermanos de que algunos dicen que todos los mandamientos de la Torá aplican a nosotros. Y yo digo que no todos los mandamientos de la Torá pueden aplicarse hoy día. Uno de ellos es ese, ¿verdad? Si alguien asesina a una persona, yo no puedo ir y buscar otro instrumento de matanza, una espada, un revólver, y matar al asesino. No, eso no se puede hacer ahora. Por lo tanto, yo no puedo aplicar ese mandamiento a nivel así.
Ese mandamiento solamente es un mandamiento que tiene que ver con las leyes civiles de la Torá. Es una ley civil que solamente lo puede aplicar el gobierno. ¿Eh? Y hoy día muchos gobiernos no quieren aplicar esa ley. ¿Ok? Entonces, como cuando se habla de alguien, alguien me está indicando, y muy cierto, que cuando se habla mal de alguien, eso es como matar a esa persona y contaminamos la tierra. Gracias, porque se aclaró un poco más lo que se implica en este mandamiento, ¿verdad? Es porque, y lo dicen otros pasajes también, de que hablar mal del hermano es como matarlo, ¿eh? Porque se le mata su, digamos, su honra o su fama, ¿no? O su buen prestigio que tiene en la comunidad, si usted habla mal de esa persona. Y además de eso, puede matar también su ánimo, ¿entiendes? Su ego, su yo, su alma. Se entristece la persona cuando hablan mal de ella, ¿verdad? Y esa es una manera de matar también. Bueno, vamos a pasar ahora a los mandamientos positivos, que son menos, que se violan cuando hacemos la Shon Hara. Válgame, vamos a tener que... Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la próxima parte para otro día, porque ya se nos ha ido prácticamente una hora o más, ya es tarde. Acá en Puerto Rico son las 12, o ya cerca de las 12, muy cerca de las 12. Y si seguimos con ese tema, sí, es tema largo, nos va a coger probablemente media hora más o una hora más, porque quedan creo que 12 o 14 mandamientos que se violan cuando hacemos la Shon Hara. Así que hay que ser prudentes muchas veces, hermanos, en estos casos. Y por prudencia vamos a dejar el tema hasta aquí. Vamos a concluir este tema, que ya hemos tocado los mandamientos negativos que violamos cuando hablamos mal de los demás. Después, en otro día, vamos a tocar los mandamientos positivos que violamos también cuando hablamos mal de otras personas. Y ahora con esto damos por terminada la grabación de nuestro tema de hoy. Vamos a cerrar la grabación y nos despedimos, por lo tanto, de nuestros hermanos que están escuchando esta grabación, y les deseamos a todos y cada uno de ellos la bendición del Todopoderoso, que Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Hasta la próxima. Shalom.